Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 20 de agosto y vamos a continuar con el estudio de la palabra para responder a la pregunta que Jesús hizo en Lucas 18:8, cuando dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir una vez más tu palabra. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar sabiduría para vivir como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos guardes. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Entonces vamos a comenzar este tiempo y ya el martes comenzamos un estudio que va en torno a esta pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Jesús habló a sus discípulos y a las personas que estaban escuchando sus enseñanzas acerca de su segunda venida. Y vimos que para poder explicarlo mejor, el Señor contó dos parábolas y también les mostró un ejemplo. Jesús estaba hablando a las personas acerca de estar preparados para su segunda venida. En el anterior devocional vimos cómo nosotros nos preparamos para diferentes eventos, para diferentes actividades, pero creo que no estamos conscientes de que la segunda venida de nuestro Señor está cerca. Nuestro Señor comenzó hablando acerca de la verdadera fe que produce perseverancia. Y para esto contó la parábola del juez injusto y la viuda. Vimos que muchas veces esta parábola es mal interpretada, pensando que lo que tenemos que hacer es insistir, que tenemos que ser perseverantes en la oración para que Dios responda a nuestros pedidos. Pero en realidad lo que Jesús quería mostrar es que nuestra fe produce perseverancia porque nuestro Padre responde pronto. Y no al revés, que nuestra perseverancia tendrá como premio la fe y la respuesta de Dios. Jesús decía a sus discípulos, si un juez injusto va a responder a la necesidad de una persona, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, siendo el juez justo, responderá a nuestras oraciones? Y el relato de Lucas continúa en el versículo 9. Entonces leamos Lucas 18 a partir del versículo 9. Y la palabra del Señor dice así. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Como dice el versículo 9, Jesús contó esta parábola para los que confiaban en sí mismos, para los que en sí mismos se veían como justos y despreciaban a los demás. Y dice que había algunos que creían que perseveraban en sus propias fuerzas, con sus propias obras. Además, ellos se creían mejores que otros
y despreciaban a los demás. Pero la verdadera fe produce humildad en los que están esperando con ansias la segunda venida del Señor. En cambio, la falsa fe produce orgullo. Entonces, esta parábola es muy conocida. En ella tenemos a dos personajes. Tenemos a un fariseo y a un cobrador de impuestos, a un recaudador de impuestos, a un publicano. Era un judío que estaba trabajando en favor del Imperio Romano. Ahora, el fariseo era alguien reconocido por sus altos valores morales y su fidelidad en el cumplimiento de las reglas de la religión judía. El publicano, en cambio, era una persona rechazada por la sociedad, ya que por dinero estaba aliado al imperio que había invadido Judea. ¿Cómo oraba el fariseo? Dice que el fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Saben, el fariseo tenía la certeza de que estaba haciendo algo para acercarse a Dios. Era una persona perseverante en la oración. Estaba seguro de sí mismo. Le daba gracias a Dios por ser mejor que otros. Esos que eran estafadores, esos que eran injustos, adúlteros, y esos que eran como ese cobrador de impuestos que estaba cerca de él. Era una persona que estaba tratando de agradar a Dios ayunando. Además, era ordenado, era sistemático. Por otro lado, era justo con lo que la ley demandaba. E incluso era generoso. Me pongo a pensar que esta persona era un miembro ejemplar de la comunidad de su época, de su sinagoga. Y pienso que hoy en día sería un miembro ejemplar de una iglesia. ¿Qué iglesia no quisiera tener como miembro a alguien que no estafa? ¿Alguien que es justo? ¿Alguien que no está codiciando a la esposa de otro? ¿Que ayuna? ¿Que diezma? ¿Acaso no es una persona que está por encima del promedio? ¿Por qué deberíamos criticar a alguien que tiene tantas cualidades? Ahora, lo interesante es que Lucas dice que oraba para sí. Y me dirán, ¿qué? Sí, él estaba orando para sí. En realidad, pareciera que no estaba orando para Dios. ¿Quién era su Dios? Aparentemente él mismo. Alimentaba su ego. La traducción literal es que él oraba a sí mismo. Ahora, no es que oraba en silencio mentalmente. Se estaba alabando a sí mismo. Decía, gracias Señor porque soy mejor que otros, porque estoy haciendo lo que tú quieres. Estoy muy cerca de llegar a la medida que tú pides en la Biblia. Gracias porque soy tan bueno. Ahora, con un pensamiento así, el fariseo pensaba que él podía, en su propio mérito, llegar a conseguir su fe. Su fe se basaba en su capacidad, en su orgullo. Por otro lado, ¿qué pensaba el publicano? ¿Cómo oraba? Dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Sabía cuál era su condición. No se sentía digno
de ni siquiera alzar sus ojos al cielo, de dirigirse al Señor. Estaba lejos del altar. Estaba lejos de las personas. Reconocía su bancarrota espiritual, su pecado. Veía su incapacidad de poder hacer algo. Sentía el peso y la culpa. Y no encontraba solución alguna en él. ¿Qué podía hacer? Solo podía esperar la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Según lo que dice Jesús, el publicano, el cobrador de impuestos, recibió justificación y el fariseo no. Todo el que se siente grande será humillado, y todo el que se humilla será engrandecido. ¿Saben? La verdadera fe produce humildad. ¿Cómo podemos vernos frente a un Dios santo y justo? Como personas sin mérito. No tenemos mérito. Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo sería quien los convencería de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra de Dios. No es lo que nosotros podemos hacer. En nuestra condición caída, nosotros vemos el pecado. Pero, cuando vemos el pecado, nos comparamos con otras personas y vemos que no somos tan malos. Porque hay algunos que estafan, otros que roban, hay gente que adultera, que engañan, que mienten. Y algunos son aún peor. Pero nos vemos y no vemos nuestro pecado tan grave. Pensamos que si Dios tuviese que calificarnos, seguro que tendríamos una mejor calificación que muchos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, nos muestra nuestra verdadera condición. Y al ver nuestra verdadera condición desde la perspectiva de Dios, ¿saben? No podemos levantar nuestros ojos para mirar al cielo. Cabizbajos vemos nuestra culpa y no sabemos qué hacer. Lo único que podemos hacer es esperar la misericordia de Dios. La verdadera fe produce verdadera humildad. El orgullo produce una falsa fe. Y de nuevo la pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Somos orgullosos? ¿En qué se basa nuestra fe? ¿En nuestra capacidad? ¿El Señor nos encontrará con esa verdadera fe o con una fe falsa? ¿El Espíritu Santo ha tocado nuestras vidas y nos hemos humillado al ver nuestra completa incapacidad? ¿Estamos preparados para cuando venga el Hijo del Hombre? El publicano entendió de una forma sencilla que no podía hacer nada y solo podía confiar en el Señor. Él estaba preparado para la segunda venida del Señor. ¿Cómo sucedió esto? ¿Saben? Obtuvo una fe que viene de la sencillez. Y de esa sencillez hablaremos el lunes en el tiempo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y gracias, Padre, porque tú nos hablas acerca de la humildad que produce entender en la condición en la que estamos y de dónde tú nos has sacado. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder tener esa fe que produce humildad en nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo mostrándonos nuestro pecado, mostrándonos la necesidad que tenemos de ti cada día. Te pedimos que tú nos ayudes a no conformarnos con la religiosidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un lindo fin de semana.